8 relatos de terror en hospitales. Número 1. Una visita del más allá. Yo era vigilante en el Hospital General de Occidente, Hidalgo. Un día se escuchaba un llanto muy triste, desolador, y no supimos quién era. En otra ocasión, llegó una mamá de un compañero muy grave y llegó una persona pidiendo entrar con su familiar. Al preguntar yo con quién y si le había dado permiso para pasar a terapia, dijo que sí. Dio el nombre de su familiar. Llega otra familiar y pide lo mismo. Le doy acceso siguiendo el protocolo. Esperé un momento y sigue usted. Se lava las manos, se pone bata, cubrebocas y botas. Dice que sí y sale enojada, diciendo que no la dejan entrar. Le digo que espere a que salga la otra persona, pero no había nadie. Su hijo dice que no hay nadie y me pregunta cómo es la persona que llegó. Le describí cómo estaba vestida y sus particularidades. Él dice que es su abuelita. Le dije que esperaran a que saliera y me comenta que no, que ella murió hace 20 años y viene por mi mamá. Yo le comento que no porque hablé con ella y ya era un espíritu. Eran las 4 de la tarde y nunca salió, pero la paciente sí murió al día siguiente. Número 12. El misterio de las voces. Trabajo en un hospital grande de Monterrey, donde llegamos a atender todo tipo de situaciones. Te puedes imaginar lo que uno ve por aquí. Uno de los eventos que más me impactó ocurrió hace poco. Había una pareja que terminó en cuidados intensivos debido a un accidente, ambos en un estado de coma. A los pocos días el esposo logró despertar y fue trasladado a una habitación en el piso junto a otros pacientes estables. Es importante mencionar que durante ese estado las personas pueden escuchar y a veces recordar cosas. Durante una ronda de visitas médicas, el esposo nos preguntó por su esposa, pero ella seguía en estado grave en la unidad de cuidados intensivos. Nos comentó que estaba preocupado porque recordaba claramente que, de vez en cuando, una voz aguda de mujer se acercaba a su oído y le decía cosas como: «Ríndete ya, te estamos esperando, no te pueden salvar», entre otras cosas. Pero lo que más le preocupaba era lo que escuchó por última vez de esa voz: «Me la llevaré a ella». Días después, su esposa no logró sobrevivir y lo que nos reveló el esposo fue impactante de escuchar. Número 3. La puerta del estacionamiento. Te cuento que éramos 2 niños, hijos de trabajadores del Hospital General de Guanajuato, que solíamos andar por el hospital sin problema, pues en el área que trabajaban nuestros padres no había tránsito de personal. Bueno, era una tarde común para nosotros. Nos gustaba visitar el anfiteatro, pues su padre era el encargado de hacer las autopsias y el niño solía ayudarle. ¿Ah, qué? No sé. Nunca le pregunté. Después de desocuparse, iba en mi búsqueda al área donde yo asistía con mi madre, y jugábamos por toda la área trasera del hospital. Habían árboles y bodegas donde ponían todo el mobiliario descompuesto, el estacionamiento, y por supuesto el área donde llevaban a los muertos, o sea, la plancha. Nosotros veíamos los cuerpos como cosa normal. Le echábamos un vistazo y me decía: «La causa de muerte». Los observaba y después nos salíamos a jugar a la parte trasera. Y estacionamiento, obvio, había una puerta de acceso. Y bueno, una tarde jugando, nos acercamos mucho a la entrada. Y ahí fue el momento y el lugar donde los dos vivimos una experiencia macabra. La puerta del estacionamiento solía estar siempre cerrada, y cuando entraba un vehículo, el papá del niño era quien abría y cerraba el portón, o bien mandaba al niño. Teníamos 12 años ambos. Pues esa tarde vimos un chico como de unos 16 años, muy delgado, y simplemente no tenía color, más bien tenía una apariencia de estar enfermo. Tenía sus ojos muy grandes y ojerosos, sus brazos eran demasiado delgados, por lo mismo se le veían muy largos. Nos quedamos viéndolo y dirigirse hacia nosotros, pero a la vez viendo a sus espaldas que el portón estaba cerrado. Ya no pudimos correr y nos dijo lo siguiente: «Niños, ¿dónde está mi casa?». Y nosotros todos asustados preguntamos: «¿Cuál casa?», a lo que contestó:
mi casa donde están los muertos, y su mirada jamás la dirigió a nosotros, sino a donde estaba la plancha, y siguió caminando dirigiéndose hacia allá, y nosotros en automático corrimos cada uno hacia donde estaban nuestros padres. Ese día ya no nos vimos. Yo llegué con mi madre y me quedé sentada en una silla que estaba muy en el rincón, sin decir ninguna palabra, alguna más bien digiriendo todo lo sucedido y súper asustada. No sabía ni cómo había llegado a donde mi madre, y ya no salí hasta que mi mamá terminó su turno. Al día siguiente, no acompañé a mamá, y cuando llegó a casa me dijo: fue a buscarte Víctor, o sea, el niño. Después volví y jugamos normal, y lo que nos sucedió nunca lo comentamos ni siquiera entre nosotros, pero jamás volví a entrar a ver los muertos. Y mi mamá sabía que me gustaba ir a verlos y me decía: ve a ver, hay una bebé o una señora y un señor o varios muertos. Pero no, ya no volví. Y es que ahí también estaba la fosa común, que estoy segura que ahí era a donde se dirigió el chico. Número 4. El susurro de una niña en la noche del hospital. Soy enfermera y trabajo de noche. Un día, como a las 10 de la noche, terminábamos de recibir el turno y me tocó con una pequeña que estaba muy grave, con sedación e intubada. Apagué las luces y dejé solo la luz de noche para que descansara, ya que su pronóstico no era el mejor. Estaba empezando a hacer mis anotaciones y mi oído derecho estaba un poco tapado por la congestión, pero claramente escuché que una voz de niña me susurró al oído preguntando dónde estaba su mamá. Me asomé pensando que era la televisión, pero estaba apagada. Miré hacia la niña y ella estaba despierta, con sus ojitos abiertos y lágrimas en ellos. Lo único que hice fue salir corriendo y contarle a la doctora. Ella me comentó que la mamá ya tenía días que no iba a verla, ya que estaba atravesando una depresión muy fuerte debido al estado de salud y el pronóstico de la niña. Ese día solo se me ocurrió abrazar a la niña y hacerle una oración por su pronta recuperación. Ya varias veces he visto a personas que ya han fallecido, como mi abuelo, y sombras en el hospital, pero nunca me había pasado algo así. Número 5. El susto final. Mi padre tuvo 10 hijos con 3 mujeres distintas. Una de las hijas mayores era especialmente malcriada con él, y él sabía que ella le hacía brujerías. A pesar de eso, mi padre era muy devoto al espiritismo y era una persona humilde que perdonaba todo. Lo que voy a relatar ocurrió cuando mi padre falleció. Estuvo en sus últimas horas en cuidados intensivos. En el hospital estábamos mi mamá, mi hermana mayor y yo. En ese momento, ella apareció causando un revuelo. Sabíamos que a mi padre le quedaba poco tiempo de vida. A pesar de la situación, ella, con calma, le dijo a su esposo que la llevara a trabajar y que, si pasaba algo, él debía recogerla en su lugar de trabajo. El esposo le pedía que se quedara, asegurándole que si algo sucedía, él no iría a buscarla. Mi padre, consciente de la situación, nos dijo que no le avisáramos. Antes de despedirse de nosotras, nos dijo: no se preocupen, cuando vaya a llorar la voy a agarrar por el cuello y le voy a dar un buen susto. Y así sucedió. Cuando su esposo la recogió del trabajo, esperó a que se bañara, comiera, y luego le comunicó que mi padre había fallecido justo cuando ella salía del hospital. En el funeral, ella irrumpió gritando y se lanzó sobre el difunto. De repente, dio un grito, un alarido, asustando a todos los presentes, ya que solo mi mamá, mi hermana y yo conocíamos las palabras de mi padre. Ella se enderezó y contó que sintió como si la hubieran amarrado por el cuello y no pudiera soltarse. Tuvo que ir al médico y pasó casi un mes con el cuello torcido. Las horas que no quiso perder de trabajo se convirtieron en meses, ya que no podía mover la cabeza. Número 6. Un encuentro inolvidable en el umbral de la despedida. Mi mejor amiga siempre estuvo enferma, entre hospitales y situaciones complicadas. Una tarde se le subió mucho la presión y fue al hospital. Le dio un derrame cerebral. A mí me avisaron 2 días después.
Esa noche pude escuchar que ella me decía: «Amiga, del hospital no salgo». Siempre que estaba internada y yo iba a visitar, ella salía de alta. Su mamá insistió en que no fuera, pues ella estaba en terapia intensiva y no había visitas. Me frustré y decidí ir, que aunque sea a estar fuera del hospital. Increíblemente, ese día la subieron a piso, yo no sabía. Su mamá me vio y entré al hospital con ella. A pesar de la seguridad en ese momento, no hubo ningún guardia que me impidiera el paso. Entré a su habitación. Ella estaba inconsciente. Acaricié los dedos de sus pies y le dije: «Ya llegué, bonita», en ese momento. Ella dio un suspiro enorme y los monitores se volvieron locos. Ella falleció en ese preciso momento. Todos dijeron que ella me estaba esperando. ¿Ustedes qué creen? ¿Que de veras me esperaba? ¿Cree que ella estaba ahí? ¿Por qué escuché su voz? No me explico. Número 7. El último adiós. Mi papá estaba en el hospital en diciembre. Él estaba entubado y con los ojos tapados con cinta. Bueno, pues como todos los días lo visité, esa tarde antes de irme le dije que si ya no podía estar aquí conmigo, que ya descansara, que yo iba a estar bien, que me había enseñado a cuidarme y que haría lo posible por cuidar de mis hijas y de mi mamá. Lo abracé como pude y se le salió una lágrima y me fui en la noche. Yo estaba en mi casa y me acosté a dormir. Pues se sentó al lado mío y me dijo: «Ya me voy, te amo y córrele. A ver si alcanzas a verme porque ya no puedo». Me desperté, me puse los zapatos y salí corriendo. Mi esposo me calmó y me regresó a la cama y yo desesperada lo empujaba, lloraba y gritaba, pues me calmé un momento y recibí la llamada de mi mamá diciendo que ya había muerto. Me pedí un Uber y me fui al hospital a despedirme y a hacer el papeleo. Odié que mi esposo no me dejara salirme, pero varias veces solo aparece y me abraza sin decir nada, solo me consuela. Número 8. El misterio de los sueños que se hacen realidad. Hola, espero que puedas leer esto. No es una historia de miedo en sí, pero es algo que para mí no tiene ninguna explicación, o al menos podemos decir que la persona también lo sabía y se estuvo despidiendo. Bueno, mi historia comienza así. Por alguna extraña razón, muchos de los sueños que he tenido se han vuelto realidad. Soñé exactamente las conversaciones de una infidelidad hacia mí, soñé el sexo de mi hijo, quién me acompañaría en el parto, el sexo del embarazo de mi cuñada, etc. Pero un día en particular, soñé con la muerte de mi abuelo paterno. En mi sueño lo veía recostado en el ataúd, con un traje elegante, con una sonrisa en su rostro y un medallón anaranjado que representaba su labor en la iglesia. Había un arreglo de rosas sobre su ataúd. En ese momento, volteaba a ver a mi alrededor y veía a todos llorando y luego desperté. No fue algo tan extraño, ya que él había estado en el hospital por problemas de salud. Una semana antes de este sueño, habíamos viajado a la playa. Al llegar, una vecina nos avisó que mi abuelo había estado horas esperando fuera de la casa para poder vernos, hasta que la vecina lo puso al tanto de que habíamos salido. En el transcurso, nos visitó desde el día miércoles por la mañana buscando a mi papá y no lo encontraba. El día viernes lo encontró en casa y pasó tiempo con él. Mi familia tiene un grupo musical y el sábado saldrían junto con él para presentarse en una fiesta. Llegaron por la noche y en la madrugada le avisaron a mi papá que mi abuelo se encontraba enfermo y quería verlo. Por la mañana, siendo las 7 de la mañana del domingo, una llamada de mi padre confirmó que había fallecido. Pasaron las horas y no me atrevía a ir porque algo en mí sentía que podría haber evitado eso si hubiera hablado de mi sueño. Hasta que por la noche asistí al velorio. Mi sorpresa fue que al acercarme para despedirme, el mismo arreglo de rosas estaba allí. Lo vi y estaba exactamente como lo había soñado, solo que el detalle era el color de la medalla. En mi sueño era anaranjada y ahora era roja. Vestía su traje elegante y estaba en la misma posición. No pude voltear hacia atrás porque me dio mucho escalofrío lo que acababa de presenciar. Ahora
Tengo miedo de mis sueños y no sé cómo evitar recordar esa escena que ahora me hace llorar tanto al recordar que yo lo vi en mis sueños y no lo avisé. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.